Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video donde vamos a aprender cómo elaborar un cuadro de cargas para viviendas unifamiliares aplicando nuestro Código Nacional de Electricidad. Bien, me presento, mi nombre es Cristian Castilla Tazaico y en esta oportunidad vamos a elaborar un cuadro de cargas. Vamos a calcular la potencia instalada, la máxima demanda y la potencia que debemos contratar para una vivienda de 3 pisos. Vamos a desarrollar un ejercicio práctico aplicando nuestra normativa del Código Nacional de Electricidad aquí en Perú. Pero antes de poder elaborar nuestro cuadro de cargas, debemos conocer 3 conceptos muy importantes, como es la potencia instalada, el factor de demanda y la máxima demanda. Así que vamos a describir brevemente cada uno de ellos. ¿Qué entendemos nosotros por potencia instalada? La potencia instalada viene a ser la potencia del equipo o de la carga eléctrica, pero si en una instalación nosotros tenemos instalado varios equipos o varias cargas eléctricas, vamos a decir que la potencia instalada viene a ser igual a la sumatoria de las potencias o cargas eléctricas. Entonces nosotros podemos decir que la potencia instalada, muy aparte de ser igual a la potencia del equipo, en una instalación vendría a ser la sumatoria de todas esas potencias de equipos o cargas eléctricas. Ya sabemos que la potencia se expresa en watts, que es su unidad. ¿Y qué entendemos nosotros por factor de demanda? El factor de demanda viene a ser la relación entre la máxima demanda de un consumidor y su potencia instalada. Entonces nosotros vamos a decir que el factor de demanda viene a ser igual a la máxima demanda de un consumidor entre su potencia instalada de su instalación. Una fórmula muy sencilla que quizás muchos de ustedes ya conocen. ¿Qué más nosotros podemos decir de este factor de demanda? Generalmente el factor de demanda está entre 0,2 hasta la unidad. Y el factor de demanda se expresa también en porcentaje, donde la unidad viene a ser igual al 100%. Y ahora, ¿qué entendemos nosotros por máxima demanda? La máxima demanda viene a ser la mayor carga que puede tomar nuestra instalación en un periodo de tiempo. Partiendo de esta fórmula, nosotros podemos decir que la máxima demanda se viene a calcular como la potencia instalada por el factor de demanda. Profesor, pero yo ¿cómo calculo el factor de demanda si este factor de demanda también depende de la máxima demanda? Lo que pasa es que este factor de demanda nosotros lo vamos a obtener de nuestra norma, de nuestro Código Nacional de Electricidad. Nosotros vamos a obtener este factor. ¿Qué más podemos decir que de la máxima demanda? Que esta máxima demanda o demanda máxima siempre debe ser menor o igual a nuestra potencia instalada. Bien, una vez que ya hemos repasado estos 3 conceptos básicos y fundamentales, vamos a regresar a nuestro Excel y vamos a leer el ejercicio que vamos a desarrollar para elaborar nuestro cuadro de cargas. Nos dice, elaborar el cuadro de cargas, determinar la máxima demanda y calcular la potencia a contratar para una vivienda de 3 pisos con los siguientes datos. Y me dan área techada, me dan cargas especiales y me dan cargas adicionales. Entonces vamos a comenzar a elaborar nuestro cuadro de cargas, pero ya sabemos que vamos a guiarnos de nuestro Código Nacional de Electricidad, especialmente del tomo de utilización, de nuestra versión más actual, de la última versión. Entonces en este Código Nacional de Electricidad nosotros vamos a encontrar todo lo referente a las normativas que debemos cumplir, al diseño que debemos realizar respecto a las instalaciones eléctricas en baja tensión. Para este ejercicio vamos a hacer uso de la sección 050, donde tenemos las cargas de circuitos y factores de demanda, y también vamos a hacer uso de la sección 270, sistema de calefacción. ¿Por qué? Porque en mi ejercicio, en mis cargas especiales, me incluye un equipo de calefacción. Ustedes repasen este Código Nacional de Electricidad, denle una mirada para que puedan entenderlo. Entonces en este código vamos rápidamente a la sección 050, aquí está, que es las cargas de circuitos y factores de demanda, y especialmente a la sección 050-110. ¿Qué significa esta sección para nosotros? Esta sección nos permite obtener el área techada que debemos considerar
para realizar nuestros cálculos de la demanda máxima. Hay ejercicios quizás en que no te dan área techada, sino te dan lo que son las medidas perimétricas del terreno. Te pueden dar largo por ancho o el grosor de las paredes. Entonces también se hace un cálculo para poder encontrar el área habitable o área techada. Si tú quieres que hagamos esos tipos de ejercicios, déjame un comentario, suscríbete al canal, dale like al video y realizamos esos ejercicios. Pero ahora mi ejercicio me da áreas techadas del primero, segundo, tercer piso. Además me dice que hay un sótano. Entonces vamos a nuestro código. ¿Y qué me dice el código en la sección 050.110? La regla 1. Me dice: las áreas designadas en las reglas 050.200 y 050.202 deben ser determinadas por las dimensiones interiores. Áreas techadas. Como el ejercicio, si no te dan la área techada, te dan las dimensiones interiores y eso es un cálculo que también lo podemos realizar. Entonces, ¿qué me dice en esta regla en el inciso A, B y C? Que debemos considerar el 100% del área techada del primer piso, más el 100% del área techada de los pisos superiores, más solamente ahora el 75% del área techada del sótano. Entonces, en esta regla 050.110, en el inciso 1, vamos a poder calcular el área techada que vamos a considerar en nuestros cálculos de la demanda máxima. Entonces, vamos nosotros a nuestro Excel y vemos acá. El ejercicio me da área techada del primer, segundo, tercer piso y el sótano. Vamos acá, en este lado, área techada a considerar, a calcular cuál es el área total techada. Vamos a poner igual y nos dice mi código que el primer piso lo debo considerar al 100%, o sea, lo voy a multiplicar por 1 que me representa el 100%, más el 100% de los pisos superiores. Entonces, más el área techada del segundo piso, también por 1 porque es al 100%, más el área techada del tercer piso, también por 1 porque es al 100%, y más el área techada del sótano. Pero mi código me dice que el sótano debe considerarse solamente el 75%, entonces lo debo multiplicar por 0.75 y vamos a ver cuánto me da. Mi área techada a considerar es 372.5 metros cuadrados. Listo, ya cumplimos con esta parte de la 050.110, regla 1 del código. ¿Qué más me dice la regla 2? La regla 2 me dice: opcionalmente, en el caso de las viviendas unifamiliares o departamentos en edificios, cuando no se disponga de información específica de cargas. Cuando no hay información, mi ejercicio tiene información de cargas, sí lo tiene, hay cargas especiales y hay cargas adicionales. Pero acá es solamente cuando no se disponga. ¿Qué pasa si mi ejercicio me hubiese dado solamente áreas techadas o dimensiones interiores? ¿Cómo yo calculo la máxima demanda? Lo voy a calcular en base a este párrafo A, B y C, que ya determina una cierta potencia de demanda máxima de acuerdo a los metros cuadrados de la vivienda. Pero en este caso nosotros no vamos a utilizar esta regla 2 de la 050.110 porque mi ejercicio sí tiene cargas especificadas. Si ustedes desean que hagamos un ejercicio donde no hay cargas, déjenme un comentario, suscríbanse al canal y compartan este video. Bien, entonces vamos a seguir a la sección 050.200, que es muy importante, que es la que vamos a trabajar, viviendas unifamiliares. También hay sección 050.202, que es departamentos. También hay sección por acá, la 050.204, escuelas. Así también hay hospitales, cines. Si tú deseas que hagamos videos de cómo calcular el cuadro de cargas para departamentos, escuelas, déjame un comentario y suscríbete al canal. Entonces nosotros, como estamos viendo en el ejercicio cuadro de cargas para viviendas unifamiliares, vamos a trabajar con la sección 050.200. ¿Qué me dice la sección 050.200? En el apartado 1 me dice: la mínima capacidad de conducción de corriente de los conductores de acometidas o alimentadores debe ser la mayor que resulte de la aplicación de los párrafos A y B. ¿Qué me quiere decir ello? Dentro del apartado 1 voy a tener dos párrafos. El párrafo A, que va a estar formado por 1, 2, 3, 4, 5 y 6 subpárrafos, y el párrafo B. Con el párrafo A, con todos estos subpárrafos que son 6, yo voy a elaborar mi cuadro de cargas, este cuadro de cargas de acá. Y una vez que elabore mi cuadro de carga, yo voy a obtener una máxima demanda. Con esa máxima demanda yo voy a poder calcular la corriente nominal, la corriente de diseño. Pero si esa corriente que yo calculo con el párrafo A,
resulta menor que la corriente que se indica acá en el párrafo B, que es 40 amperios, automáticamente para yo realizar mis cálculos debo considerar esta corriente mínima de 40 amperios. Si la corriente en el párrafo A resulta mayor que 40 amperios, por ejemplo 50, utilizamos 50. Pero si es menor, como mínimo es 40 amperios. Pero en este video no vamos a realizar cálculos de corriente, de selección de conductores, de caída de tensión. Si ustedes desean que hagamos esos videos, déjenme un comentario y suscríbanse al canal. Entonces, vamos a utilizar solamente el párrafo A, los 6 párrafos, para poder elaborar nuestro cuadro de cargas. ¿Qué me dice el primer párrafo del apartado A? Me dice que yo debo asignar una carga básica de 2500 watts para los primeros 90 metros cuadrados del área de vivienda. Ver regla 050-110. Esta regla ya la hemos visto, que es donde determinamos el área techada total a considerar. Entonces el primer párrafo me dice que yo debo poner como potencia instalada 2500 watts para los primeros 90 metros cuadrados. Muy bien. ¿Qué me dice el párrafo 2? Una carga adicional de 1000 watts por cada 90 metros cuadrados o fracción en exceso de los primeros 90 metros cuadrados. Ok, muy bien. De estos dos párrafos me habla algo del factor de demanda, no me dice su factor de demanda. Por lo tanto, yo voy a considerar que el factor de demanda tiene que ser al 100%. Además, estos dos párrafos me sirven para calcular la demanda máxima para el alumbrado y el tomacorriente. Entonces vamos a nuestro Excel y acá ya sabemos que el párrafo 1 y 2 es para alumbrado y tomacorriente. ¿Qué me dice mi párrafo 1? Que para los primeros, vamos a poner acá, primeros 90 metros cuadrados, debo considerar de potencia instalada 2500 watts al 100% del factor de demanda, 1, que me representa el 100%. ¿Cómo calculo la máxima demanda? ¿Qué me decía? Potencia instalada por factor de demanda. Entonces sería potencia instalada por el factor de demanda. Listo. Ahora, como mi área total a considerar techada es 372.5 y yo recién he considerado los primeros 90 metros cuadrados, todavía me falta. Entonces vamos a poner acá siguiente 90 metros cuadrados. ¿Qué me dice en mi segundo párrafo? Que para los siguientes 90 metros cuadrados o fracción debo agregar 1000 watts. Entonces acá sería 1000 watts al factor de demanda del 100% que se representan con la unidad. Y la máxima demanda lo multiplico ellos dos y lo calculo. ¿Cuánto tenemos hasta el momento? 180 metros cuadrados. Aún me falta para los 372.5. Entonces vamos a poner acá siguientes 90 metros cuadrados. Nuevamente 1000 watts al 100% y calculo la máxima demanda. Ahí está. Listo. Hasta el momento tengo 270. Aún me falta. Siguientes 90 metros cuadrados. 1000 watts más al 100% del factor de demanda, multiplico la potencia instalada por el factor de demanda y tengo la máxima demanda. ¿Cuánto tengo hasta el momento? Tengo 90 por 4 sería 360 metros cuadrados. ¿Y cuánto es el área total? 372.5 metros cuadrados. ¿Hay otros 90? No, ya no lo hay. Ahora viene una fracción. ¿De cuánto es esa fracción? De 12.5 metros cuadrados, ¿verdad? Entonces, por esa fracción, ¿cuántos watts yo le debo agregar? Según mi código me dice que debo agregar 1000 watts por cada 90 metros cuadrados o fracción en exceso de los primeros 90, que es 2500. Entonces, por esa fracción de 12.5 metros cuadrados, yo debo agregar 1000 watts más. El factor de demanda al 100% y listo, ya me calculó la máxima demanda. Ahora, ¿qué es lo que he realizado acá? He calculado la máxima demanda para poder realizar mis cálculos para los circuitos de alumbrado y tomacorriente. Esta es mi máxima demanda, que es la suma de todo ello. Perfecto, ya cumplimos entonces con esta parte de que me dice mi Código Nacional de Electricidad aquí en Perú. Vamos a continuar ahora con el párrafo 3, porque ya realizamos el 1 y el 2. ¿Qué me dice el párrafo 3? Las cargas de calefacción con los factores de demanda previstos en la sección, sección 270. Cargas de calefacción. ¿Tenemos cargas de calefacción? Claro que sí. Entonces esos vienen a ser cargas especiales. ¿Qué estamos trabajando primero? Carga de, vamos a poner equipo mejor. Equipo de calefacción. Dice que yo debo
verificar la sección 270. Entonces vámonos rápidamente a la sección 270, que es sistemas de calefacción, y especialmente nos dirigimos a la sección 270-116. Aquí está, factores de demanda para conductores de acometidas y alimentadores en sistemas de calefacción. Y nos vamos a la regla número 2. Esta regla número 2 hace referencia a los equipos de calefacción. Me dice, los primeros 10 kW de la carga de calefacción conectada con un factor de demanda al 100%, más el saldo de la carga de calefacción conectada con un factor de demanda del 75%. ¿Qué quiere decir ello? Que si mi equipo de calefacción tiene como máximo, bueno, si tiene por ejemplo hasta 10 kW, se conecta la potencia instalada a 10 kW al 100%. Pero si supera los 10 kW, tengo que poner el factor de demanda al 100% para los primeros 10 kW y el restante, la diferencia, va a tener un factor de demanda al 75%. Entonces vamos a ver en mi ejercicio. ¿Cuánto es la potencia de mi equipo de calefacción? Es 15 kW, 15.000 watts. Entonces, como supera los 10 kW, primero tengo que poner los 10 kW, que es 10.000 watts. ¿A cuánto me dice el factor de demanda? Al 100%, que representa la unidad. Calculo la máxima demanda, sería la potencia instalada por el factor de demanda y listo. ¿Qué más me dice? Que si supera los 10 kW, lo restante yo lo debo considerar al 75%. ¿Cuánto es el saldo que me falta considerar de la potencia instalada? Si aquí es 10.000 y acá es 15.000, el saldo sería 5.000, ¿verdad? Entonces acá ponemos 5.000 y ese a un factor del 75%, como me dice mi Código Nacional de Electricidad. Y acá me realiza el cálculo y a la potencia instalada por el factor de demanda me da la máxima demanda. Esta suma, ellos dos, que es 13.750, es la máxima demanda para el equipo de calefacción. Regresamos a nuestro Código Nacional de Electricidad, a nuestra sección 050-200 en el inciso 3, porque muy aparte de considerar las cargas de calefacción, sigue, todavía hay otra parte, dice, más cualquier carga de aire acondicionado con factor de demanda del 100%, según la regla 050-106, el párrafo 4. Entonces primero vamos a mi ejercicio. ¿Tengo aire acondicionado? Claro que sí. Vamos a poner acá entonces equipo de aire acondicionado. Me dice, ¿qué me dice mi código? Me dice más cualquier carga de aire acondicionado con factor de demanda al 100%. Entonces ponemos acá la potencia instalada. ¿Cuánto es su potencia? 5.000 watts al 100%, es 1. Y acá calculamos potencia instalada por el factor de demanda. Listo. Pero además me dice que yo debo mirar la regla 050-106, el párrafo 4. Vamos a buscar entonces 050-106, acá está 106, párrafo 4. En el caso de cargas de calefacción ambiental y de aire acondicionado que no se utilizan simultáneamente, la mayor debe ser considerada en el cálculo de la demanda. Esto es obvio, no vamos a utilizar un equipo que nos dé calefacción, que nos dé calor, y a la vez un equipo que nos dé frío, no aire acondicionado. Entonces, como no se utilizan simultáneamente, para nuestro cálculo de la demanda máxima debemos considerar la mayor, me dice. Entonces vamos acá a nuestro cuadro y vemos, ¿cuál es la demanda máxima del equipo de calefacción? La suma de ellos dos, 13.500. ¿Y cuál es la demanda máxima del equipo de aire acondicionado? 5.000. ¿Cuál es mayor? La de calefacción, ¿verdad? Entonces, acá en el cálculo de demanda máxima voy a borrar estos 5.000 porque debo considerar solamente el mayor. Y listo, también borro el factor de demanda para no confundirnos. Pero el equipo de aire acondicionado sí lo dejo porque es la potencia instalada. Recuerden que la potencia instalada habíamos dicho que era la sumatoria de todas las potencias de los equipos. Entonces, que esto quede bien en claro, cuando tenemos calefacción y aire acondicionado, debemos considerar solamente la mayor máxima demanda de uno de los dos. Bien, y eso es lo que me decía a mí. Vamos a regresar a la sección 050-200, mi párrafo número 3. Vamos ahora al 4. Me dice, cualquier carga de cocina eléctrica. Entonces yo sé que acá en el 4 viene a ser también una cargas especiales, y estamos hablando de cocina eléctrica. Tenemos cocina eléctrica, aquí tenemos una cocina eléctrica. ¿Qué me dice al respecto de la cocina eléctrica? Me dice, cualquier carga de cocina eléctrica como sigue.
6.000 watts para cocina única más 40% de la cantidad en la que la potencia de dicha cocina excede los 12 kilowatts. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Si nosotros tenemos una cocina que su potencia es como máximo hasta 12 kilowatts, vamos a considerar su potencia instalada, lo que es la cocina eléctrica, pero su máxima demanda va a ser automáticamente 6.000 watts, 6 kilowatts. Pero si tenemos una cocina que excede los 12 kilowatts, vamos a considerar 6.000 watts para los primeros 12 kilowatts y lo restante lo vamos a considerar con un factor de demanda al 40%. Entonces vamos a nuestro Excel y vemos cuánto es la potencia de la cocina eléctrica. 14.000 watts, es 14 kilowatts. ¿Excede los 12 kilowatts que me manda por norma? Sí excede. Entonces me dice que para los primeros 12 kilowatts, 12.000 watts, voy a considerar, ¿cuánto? 6.000 watts, ¿verdad? 6.000 watts. Ahí está. Eso es lo que me dice mi norma. Aquí está. 6.000 watts. Profesor, pero el factor de demanda, mire esto de acá. El factor de demanda viene a ser la máxima demanda entre la potencia instalada. Entonces el factor de demanda viene a ser la máxima demanda entre la potencia instalada. ¿Qué quiere decir? Que la cocina eléctrica va a tener un factor de demanda al 50% para sus primeros 12 kilowatts. Pero me falta todavía la potencia instalada. ¿Cuánto me falta considerar? Si acá es 14.000 y acá es 12.000, me falta considerar 2.000. Entonces esos 2.000, dice, según mi código nacional, tiene que estar al 40%, 0.4. Calculo la máxima demanda, sería potencia instalada por el factor de demanda y listo. Entonces, ¿cuál es la máxima demanda para mi cocina eléctrica? 6.800 watts. ¿Y cuál es su potencia instalada? 14.000, ¿verdad? ¿Y cumple lo que habíamos indicado acá? Claro que sí, que la máxima demanda debe ser menor o igual a la potencia instalada. Muy bien, ya realizamos lo que es el párrafo 4, vamos al párrafo 5. Cualquier carga de calentadores de agua para piscinas y baños individuales o comunes. ¿Me dice el factor de demanda? No me lo dice, por lo tanto debe ser al 100%. Entonces vamos a poner acá también que son cargas especiales y estamos hablando de calentadores de agua para baños y piscinas. ¿Pero qué tipo tenemos? Acá en cargas especiales, miren, son termas eléctricas para baños. ¿Cuánto hay? 3. Entonces vamos a poner 3 termas eléctricas para baños. Okay. ¿Cuánto es su potencia instalada? Es 1500, pero como son 3, vamos a poner 1500 por 3. ¿Cuánto es el factor de demanda? Según el código debe ser al 100%. No me lo dice, pero debe ser al 100%. Entonces la máxima demanda sería la multiplicación de ellos dos. Listo. Acá vamos a poner que esto es igual acá. Listo, calculado. Vamos ahora al último párrafo, el 6. Este párrafo tiene dos partes. Una primera parte que es desde acá hasta acá. Esta primera parte solamente se aplica cuando hay una cocina eléctrica. Y esta primera desde la letra O hacia abajo se aplica cuando no hay una cocina eléctrica. En nuestro ejercicio sí tenemos una cocina eléctrica. Si ustedes quieren que realicemos un ejercicio para aplicar esta parte de acá cuando no hay una cocina eléctrica, déjenme en sus comentarios, suscríbanse al canal, compartan este video y denle un like. Entonces, como sí tenemos cocina eléctrica, solamente nos interesa esta parte. ¿Qué me dice? Cualquier carga adicional a los mencionados en los párrafos 1 a 5 que ya hemos trabajado, al 25% de su potencia nominal, es decir, al 25% de la demanda, del factor de demanda. Si esta excede los 1500 y si se ha previsto una cocina eléctrica. ¿Qué quiere decir esta parte de acá? Que todas las cargas que nos falta considerar, debemos considerar con un factor de demanda al 25% si es que supera los 1500. Pero si tenemos cargas que no hemos considerado y que son menores a 1500, lo debemos considerar al cuánto, al 100% su factor de demanda. Entonces vamos a nuestro Excel y vemos acá qué equipos nos falta. Estos 4 equipos, ¿verdad? Las cargas adicionales. Entonces vamos a poner acá cargas adicionales. Primero vamos a trabajar para los que son mayores a 1500 watts. ¿Qué equipos son mayores a 1500 watts? Tenemos un horno microondas. Vamos a poner acá horno microondas. ¿Cuánto es su potencia instalada? 2500. Según mi código debe decir que debe estar el factor de demanda al 25%, 0.25.
Calculamos la máxima demanda, que es la multiplicación de los dos, y listo. ¿Tenemos otro equipo que supera los 1500? No, porque la iluminación exterior es 600. Tenemos una puerta elevadiza 500 watts, dos electrobombas de 1 HP cada uno, pero un HP solamente 746 watts, así que no tenemos más cargas que superan los 1500. Entonces ahora vamos a trabajar las cargas menores o iguales a 1500 watts, vamos a ponerlo así. Comenzamos con las dos electrobombas, ponemos dos electrobombas. ¿Cuánto es su potencia instalada? 1 HP, pero un HP es 746, entonces sería igual a 746, y como son 2, por 2, listo. ¿A cuánto es el factor de demanda? Según mi código nacional, nuestra normativa debe ser al 100%, que representa por la unidad. Multiplicamos los dos y calculamos la máxima demanda. ¿Qué más tenemos? Iluminación exterior, quizás esa vivienda tiene algún jardín, por ejemplo. ¿Cuánto es su potencia instalada? 600 watts, también debe estar al 100%. Multiplicamos ellos dos y calculamos su máxima demanda. ¿Qué más sigue? Puerta elevadiza. Puerta elevadiza. ¿Cuánto es su potencia? 500 watts al 100%. Multiplicamos ellos dos y tenemos su potencia, su máxima demanda, perdón. Al final la máxima demanda acá en las cargas adicionales viene a ser la suma de ellos. Listo. Y ya culminamos con nuestro párrafo, bueno, nuestra letra A. ¿Qué es lo que sigue ahora? En nuestro cuadro de cargas ya hemos calculado la potencia instalada. ¿Qué viene a ser la potencia instalada? La suma de todas las potencias de la carga, acá lo tenemos. ¿Cuánto es? 50.092 watts, aproximadamente 50 kilowatts. ¿Y cuánto es la máxima demanda total de nuestra vivienda? 34.767 watts, que viene a ser la suma de todos estos de color rosa que se encuentran, o la suma de cada uno de ellos, ¿no? Bien, ahora, ¿qué más nos pide mi ejercicio? Calcular la potencia a contratar. Con esta máxima demanda que hemos calculado el total, podemos ya realizar nuestros cálculos eléctricos, seleccionar conductores, caídas de tensión, para cálculos para protecciones de interruptores termomagnéticos, por ejemplo. Si ustedes quieren realizar esos videos, déjenme un comentario, suscríbanse al canal, compartan este video para poder realizar los demás videos. Entonces, con esta máxima demanda realizamos los cálculos, hallamos corriente nominal, corriente de diseño y todos los cálculos que podemos conocer. Pero para ir a una empresa concesionaria para que te venda un suministro, tenemos que calcular la potencia a contratar. Y la potencia a contratar se calcula como la máxima demanda, que es la misma, por un factor de simultaneidad, que para vivienda generalmente está entre 0.7 a 0.8. Asumiendo 0.8, tenemos que la potencia a contratar es 28 kilowatts y redondeando. ¿Cómo calculé esto? Multipliqué esto por esto y lo dividí entre 1000 para que me dé en kilowatts. Y bien, ¿cuál es la potencia a contratar? 28 kilowatts. El dueño de la vivienda tiene que ir con este cuadro de cargas que debe ser firmado por un ingeniero electricista o mecánico electricista y debe solicitar a la empresa que le venda un suministro con una potencia de 28 kilowatts. Y bien amigos, eso ha sido todo por este video. Hemos desarrollado un ejercicio de elaboración de un cuadro de cargas para viviendas con cocina eléctrica. Si ustedes quieren que realizamos un ejercicio sin cocina eléctrica para poder aplicar esta parte de acá del párrafo 6, esta parte de abajo, déjenme un comentario, denle like a este video. Y asimismo, si quieren que hagamos otros ejercicios, por ejemplo, donde solamente me dan áreas techadas, también déjenme un comentario. O si quieren que hagamos otros tipos de ejercicios a partir del cuadro de cargas con elaboración, por ejemplo, de diagramas unifilares, cálculo de sección de conductores para alimentadores y circuitos derivados, cálculos de caída de tensión, selección de interruptores termomagnéticos, selección de tuberías por donde van a pasar nuestros conductores, por ejemplo, para tomacorrientes, para alumbrado. Todos esos cálculos y selecciones que podemos hacer, lo vamos a hacer cumpliendo nuestra normativa, siguiendo nuestro Código Nacional de Electricidad, porque la normativa está para ello, para poder respetarla y cumplirla. Bien, eso ha sido todo por este video, estimado amigo. Nos vemos en uno siguiente. Muchas gracias.